Mi nombre es Ana Garat y en este momento me cuesta mucho definir, no tengo una identificación. Años atrás hubiese dicho soy coreógrafa, bailarina, eutonista, docente. Hoy por hoy los contornos de esas etiquetas, de esas profesiones están un poco desdibujadas. Ana, si los zapatos te molestan mucho, sácatelos. Si preferís estar descalza, sácatelos. Y en este momento estoy justamente dedicándome mucho más a la docencia y estoy dedicándome a la interpretación, a lo creativo, pero realmente los bordes se están tocando para mí en estos momentos. Un poquito más. Yo por mí me quedaría quieta la ansiedad de todo hay que manejar después. ahí. No, pero después cuando me quiero quedar quieta, me piden que me mueva. Ay, no quiero. No quiero. Para mí, bailar un solo es súper expuesto, muy expuesto. No estoy tratando de valorar si me gusta o no me gusta, simplemente que es expuesto y es un lugar donde aparece todo ese mundo interno, donde te tenés que conectar y que a veces se da, buscas hacerlo, a veces no, hay que atravesar muchas capas y es muy comprometido. No es que el otro no, pero en mi caso, cuando dirigiendo bailarines o bailando con otros intérpretes, lo cual me encanta también, no es que sea un lugar de refugio, pero no lo siento tan expuesto. Sale todo ese mundo interno, pero pasan otras cosas, otras capas. En un solo realmente es... sobre todo en este momento de mi vida, lo siento muy desafiante. Cuanto más noción tengo, no digo del peligro, pero noción o conciencia, más desafiante lo siento. Quizás cuando empecé a bailar hacia un solo, hacia el otro, hacia varios solos, digo, total, voy a hacer más solo sobre esto, sobre el otro. Y ahora cada vez un solo me pesa más, es cada vez más pesado. Para este trabajo, porque eso puede ser independiente, podés empezar por una música, podés empezar por otra idea, podés empezar por el movimiento. En realidad yo tenía material, ideas, imágenes, muchas imágenes. Yo vuelo de imágenes, imágenes que a veces no se mueven, o sí, imágenes que encierran temas, muchas sensaciones, muchos diferentes mundos, submundos. Y cuando la estaba trabajando sola, completamente sola, sentí la profunda necesidad de encontrarme con una colega osada, que pueda presentar su mundo sin tanto cuestionamiento, tanto prejuicio que yo sí tengo. Necesitaba una mirada, una visión muy diferente. Y eso considero que es algo bueno que tengo a favor, que busco miradas, después choco con eso porque también me genera conflicto, pero busco lo diferente. A ver, Anita, ¿no? Sí, no, me raspa un poquito, ¿no? A mí me encanta dejar una marca, pero yo creo que si empezás a trabajar pensando, quiero dejar una marca, no. Eso lo hice mucho tiempo y a veces se me escapa, digo, ay, ¿cómo quisiera dejar la huella? Y no, porque estás pendiente de qué vas a dejar, y eso pasa mucho, ocurre mucho. Entonces estoy haciendo el trabajo conmigo de, bueno, no sé qué va a dejar, yo al menos digo lo que quiero decir, mientras no daña nada, pero no, me encantaría, es mi deseo que sea histórico, que deje 1000 huellas, que quiero decir un montón de cosas, pero no puedo empezar pensando en eso. No me quiero conectar con eso, porque creo que es al revés. Y además, perdón, tiene que ser auténtico, si no, no va a ningún lado. Al menos estoy tratando de eso, que sea lo más auténtico posible de este momento, que es otro momento, con respecto a mí misma, ¿no?
Movimiento y quietud es lo mismo, es la cara de la otra moneda. Pero se necesitan tanto sobre todo la quietud. O sea, a mí, por supuesto, vengo del movimiento, de lo cinético, pero me parece que se valora a través de la quietud. Y el tema está, esto no sé por qué, pero lo relaciono también con la generación, que en ciertas generaciones es muy difícil, también es como estás más propenso a querés bailar, querés moverte, y si me quedo quieta es como, y eso, ese grado de madurez que te va dando, bueno, sí, la experiencia, la edad, la práctica, donde la quietud empieza a tomar un protagonismo, ¿no? Y otro protagonismo, y por supuesto, así también el movimiento. No hay uno sin el otro. O sea, a mí realmente las obras donde no parás de moverte no es lo que quisiera, ni tampoco estar estática, en quietud constantemente. No hay una quietud exacta, siempre hay una oscilación que es lógica, que se da, grados de oscilación. Consejo que daría, más allá de la edad, es creer en ellas, ellos. No dejarse atravesar o penetrar tan fácilmente por cualquier opinión, sobre todo cuando te estigmatizan o te etiquetan, como vos no vas a poder dedicarte a esto, vos mejor lo... Al menos a mí eso me marcó bastante y sé que marcó a muchas personas, entonces es una pena realmente. Es una pena que no se pueda, ese material, ese yo que empieza a emerger, a permitir que salga y que se haga presente. Pero si escuchaste ese primer llamado, esa voz, le puedes decir la voz del corazón, la voz de la piel, seguir por ahí. Yo te estoy hablando de lo que yo quiero hacer en realidad, de lo que me hubiese gustado hacer y en eso estoy.